Antes quiero confirmar si se está viendo si se está viendo la presentación y si están pasando las diapositivas. Sí, Sí, sí señor, yo funciona. lo puedo ver, sí. Perfecto. Bueno, gracias por estar atendiendo esta rueda de prensa, donde presentamos un informe, el número 51 del Observatorio Fiscal, donde básicamente tratamos de mirar cuál es la remuneración del empleo público en Colombia, pero a un nivel de detalle para todos los cargos. Para cada uno de los cargos tratamos de identificar cuál es la remuneración que tiene. Entonces, antes un poco de contexto, este informe es construido con base en información que cada entidad del orden nacional le envía el Ministerio de Hacienda a través de un anteproyecto para el presupuesto. Como tal, esta información solo incluye empleados públicos de entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación, es decir, solamente incluye entidades del gobierno nacional central, pero no incluye, por ejemplo, empresas industriales y comerciales del Estado y no incluye, por ejemplo, entidades territoriales, pero tampoco incluye contratistas por prestación de servicios. Es decir, esto es una base de datos que solamente incluye funcionarios de planta. Entonces, la primera aclaración importante, esto es un estudio muy detallado de cada cargo público, pero solo para entidades del orden nacional que hacen parte del presupuesto general de la nación y por lo tanto no incluye empresas industriales y comerciales del Estado, no incluye entidades territoriales y no incluye contratistas por prestación de servicios, solo empleados de planta del orden nacional. Y lo que hacemos es construir una base de datos que nosotros creemos que debería ser pública, donde se muestra cuál es la remuneración de cada cargo de cada entidad. Eso es básicamente lo que presentamos. Pero por supuesto, no solamente nos encargamos de presentar esta base de datos, sino hacer un análisis de esta base de datos y eso es básicamente lo que vamos a presentar hoy. Creemos que esta información debe ser pública. Vamos a hablar más adelante de cómo se complementa con algunos datos abiertos que ya están disponibles y cómo consideramos que esta información es en ciertas dimensiones más completa, pero creemos que es una herramienta para que la ciudadanía, los medios de comunicación, los organismos de control, el legislativo, todos estén muy informados sobre cuál es la verdadera remuneración de cada cargo, de cada funcionario de planta de las entidades del orden nacional. Entonces, antes de proseguir, voy a darle la palabra a William Reyes, analista del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Adelante, William. Hola, Oliver. Buenos días. Y buenos días. em, y buenos días a todos los que se han conectado. Ahí me están viendo. Vamos a ver. Ya. Bueno, como bien contaba Oliver al inicio, con este informe tratamos de hacer como una aproximación tanto a las características del empleo público en Colombia y sus implicaciones, como a la remuneración que recibe cada empleado público, en especial los que hacen de aquellas entidades del orden nacional que hacen parte del presupuesto general de la nación. Recordemos como así rápidamente que el presupuesto es una ley que establece todos los ingresos y todos los gastos del Estado para determinado año fiscal y que en él digamos que se sectorizan cada una de las 163 entidades del orden nacional, se organizan en sectores. Principalmente estos sectores están encabezados por un ministerio y para cada entidad del orden nacional se establece en esa ley una apropiación que es como una autorización máxima de gasto público para que estas entidades destinen estos recursos para el gasto de funcionamiento de la entidad o para el cumplimiento de sus obligaciones de crédito público, el servicio a la deuda, o para la inversión.
En el caso del rubro de funcionamiento, que corresponde pues como a estos gastos operativos en los que incurre cada una de las entidades del orden nacional, nosotros siempre hemos insistido en que este tipo de gastos se mantiene relativamente constante año tras año y representa más o menos el 60% del presupuesto nacional. Esto ocurre todos los años y en este gasto hay unos dos rubros que son como dos rubros muy importantes. Uno es el de transferencias, en el que están apropiados los recursos, por ejemplo, para que los entes territoriales puedan atender sus obligaciones en materia de educación y salud. Y hay otro rubro un poco más pequeño que este, pero igual es considerado, que es el de gastos de personal. Para este año en concreto, este rubro asciende a más o menos 60 billones de pesos. Representa el 20% del presupuesto de funcionamiento de este año y más o menos el 12% del total del presupuesto general de la nación. De pronto, como para hacer una idea, para tener una idea del tamaño del empleo público o del gasto de personal en Colombia, podríamos decir que hoy en día estamos gastando en personal en las entidades del orden nacional alrededor de lo que sumarían las metas de recaudo de las últimas 3 reformas tributarias. Eh, o estamos gastando también casi lo mismo de lo que se le transfiere a las entidades territoriales para atender sus obligaciones en educación y salud y saneamiento básico y agua potable, que son en total más o menos 75 billones. Entonces, ese es como el tamaño del gasto total en estas cuestiones. Ahora, a través de este tipo de gasto, pues digamos que el Estado vincula personal, ¿cierto?, a las entidades del orden nacional. Ese personal tiene unas funciones establecidas en la ley y hay como un régimen o unas instituciones que se denominan el régimen del empleo público, que comparte ciertas similitudes o ciertas características, perdón, con el régimen del empleo normal de las personas particulares. Términos, por ejemplo, de los aportes a salud y pensión y ARL, que manejan como esquemas similares, pero tiene algunas otras características que son solamente especiales del empleo público y consisten en la existencia de ciertas bonificaciones, primas y otras prebendas o beneficios que no tiene todo el mundo. Incluso dentro del mismo empleo público hay bonificaciones o primas o prestaciones de este tipo que reciben unos empleados públicos en función, por ejemplo, del sector a que pertenecen. Imaginemos un funcionario del sector defensa que tiene subsidios, por ejemplo, para la compra de vivienda específica diseñados para ellos, y otro funcionario del sector, por ejemplo, de recaudo de impuestos de la DIAN, en donde hay algunas primas o beneficios legales, por ejemplo, por el cumplimiento de metas de recaudo. Entonces, la idea que quiero decir con esto es que, bueno, tenemos un régimen de empleo público que tiene unas reglas, digamos que en lo general se parecen mucho a las del empleo privado, pero que tiene ciertas condiciones o ciertas características especiales que lo hacen diferente, y que incluso dentro del universo del empleo público también, en los distintos sectores o las características de determinados funcionarios, también hay como unos beneficios que unos reciben y otros no. Bueno, ahora dicho todo lo anterior, yo quisiera como mencionar uno de los principales como retos que tuvimos al momento de elaborar este documento, y es algo que ocurre, que es como que muy natural o que ocurre en casi todo el sector público, y tiene que ver con la gestión de la administración pública de la información sobre este empleo público y en general sobre datos presupuestales y demás. Entonces, tenemos que la información sobre el empleo público en Colombia está fraccionada. Eso se debe a que
Como mencionó Oliver, por ejemplo, nosotros estamos tomando únicamente datos del empleo público en las entidades del orden nacional, pero también sabemos que hay universidades públicas que no están incluidas acá, hay entidades de gobierno subnacionales como son los departamentos y los municipios, hay entidades descentralizadas por servicios, otro tipo de establecimientos como las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, digamos como que la fragmentación propia de la estructura del Estado, tanto en niveles de gobierno central o los gobiernos descentralizados, etcétera, genera también que la información que se genera sobre el empleo público en Colombia esté fragmentada. Entonces, digamos que ante ese escenario, las únicas herramientas que usualmente tenemos a la mano para poder tener una idea sobre el tamaño del empleo público, algunas son basadas en encuestas, como lo es la cifra que saca el DANE de la participación del empleo público sobre el empleo formal total. Algunas otras, como la que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, están basadas en registros administrativos de cada entidad. Con esto me refiero, por ejemplo, a los datos que aparecen en el CIGEP. No sé si de pronto hay algunos funcionarios públicos aquí presentes, pero sabrán que cuando una persona entra al servicio público, pues tiene que surtir como cierto trámite de registro ante ese sistema de información de la gestión del empleo público que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y a partir de esos registros administrativos se consolida, digamos, una base de datos que el Departamento Administrativo estima en alrededor de 1.041.000 funcionarios. De ese 1.041.000 funcionarios del orden nacional, ellos estiman que alrededor de 75.000 son contratistas por prestación de servicios. Aquí hay digamos que otro problema en la información. Estos contratistas por prestación de servicios, que usualmente son gasto en personal si uno le mira el sentido, porque están ejerciendo como funciones de la entidad, por lo general no están marcados en el presupuesto como con esa categoría, porque estos contratos por prestación de servicios algunas veces están asociados a funciones muy concretas o temporales de las entidades del orden nacional y se hacen a través del gasto de inversión o incluso del rubro de adquisición de bienes y servicios en el mismo gasto de funcionamiento. Entonces, estos contratistas por prestación de servicios no están incluidos en este informe de gastos de personal. Obviamente, esta información o esta estimación que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo que tiene que ver con contratistas por prestación de servicios se hace con base en datos del SECOP. La misma función pública estima que en el orden territorial son alrededor de 350.000 empleados públicos, de los cuales casi la mitad son contratistas por prestación de servicio. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que en el orden territorial es como mucho más común hacer uso de este tipo de herramientas, como son los contratistas por prestación de servicios. Finalmente, tenemos como otra fuente de información que fue la que usamos, como mencionó Oliver, para este informe, y es básicamente la información de propiedad, o más bien que administra la Dirección General de Presupuesto Público Nacional. La Dirección General de Presupuesto Público Nacional es una dirección adscrita al Ministerio de Hacienda y esa es básicamente como toda la central oficial de información presupuestaria del país. Entonces, según el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para este año, que fue presentado el año pasado al Congreso de la República, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional presentó las cifras sobre el empleo público y dijo que casi 700.000 son empleados de las entidades del orden nacional y más o menos 461.000 son funcionarios de las entidades territoriales. Esos 461.000 son funcionarios de las entidades territoriales, pero justamente son funcionarios que hacen parte del sistema general de participaciones, es decir, son maestros de educación no universitaria, básica, secundaria y personal salud, que son contratados con cargo a estos recursos en los entes territoriales.
Entonces, bueno, eso suma un total más o menos de 1.138.000 empleados públicos. Ahí ya vemos que hay como una disparidad con las cifras que muestra el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, pues sabemos que nos vamos a centrar simplemente en los 667.000 funcionarios que hay en el orden nacional, y sobre esto es lo que vamos a empezar a dar hacer como el análisis. Esta cifra de la Dirección General de Presupuesto Público se construye con los anteproyectos que presentó cada una de las entidades del orden nacional en el momento de la programación presupuestal correspondiente a este año. Es decir, entre enero y marzo del año pasado, cada una de las entidades del orden nacional envió al Ministerio de Hacienda, eso es como una especie de solicitud de presupuesto, en donde con base pues en las orientaciones que hay en materia presupuestal para este tipo de procedimiento, cada entidad le presenta a Hacienda más o menos cuánto va a gastar en personal y otros rubros claramente en el próximo año. Esta información la obtuvimos a partir de derechos de petición, y digamos que en cada uno de estos anteproyectos hay como la denominación de los cargos de toda la planta personal que está conformada por los empleados públicos y los trabajadores oficiales de cada órgano, y el número de cargo correspondiente y las apropiaciones destinadas a cada componente de la remuneración que recibe ese funcionario, que más adelante Oliver creo que va a hacer como mucho más énfasis en eso, que son principalmente el sueldo básico mensual o la asignación básica mensual, que es como la parte que recibe siempre fija mes a mes el funcionario, este conjunto de primas, beneficios, bonificaciones, otras contribuciones que son inherentes a la nómina, como los aportes a salud, pensión, las prestaciones sociales, etc. Es importante que nada de eso se pierda de vista a lo largo del informe, porque la idea central de esto es es hacer entender que esa asignación básica mensual, que es el monto fijo que recibe el funcionario mes a mes, por hablar en términos comunes, en su cuenta de nómina bancaria, no es el costo total de mantener ese empleado, precisamente porque esta serie de beneficios y tal también generan un costo para los contribuyentes. Bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, yo quisiera agregar que ya para entrarnos más como a las características del empleo público en Colombia, nosotros encontramos que tenemos un servicio público en el que hay como una tendencia como a lo que Weber llamaba la teoría burocrática de la administración pública, en donde digamos que las instituciones que rigen todo el sistema son de un carácter legal o de reglamentos. Entonces siempre hay instrumentos normativos, algunos más rígidos que otros, que hacen que cualquier cambio que se quiera introducir al régimen del empleo público, pues necesariamente va a necesitar de alguna modificación legal o de algún ajuste de los reglamentos. También está marcado por un alto grado de formalidad en los procedimientos, en una división del trabajo y en un orden jerárquico. En el caso colombiano, ese orden jerárquico está organizado como en niveles y grados. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y también toda la lógica o toda la filosofía del servicio público colombiano está basada en la meritocracia. Entonces, por lo menos en su concepción, el sistema de ingreso y el ascenso al servicio público necesariamente debe estar basado en méritos, y digamos esas habilidades y esas competencias demostradas en las pruebas que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues son como el elemento que determina la idoneidad o la aptitud de una persona para cumplir con el trabajo.
Teniendo claro esto, entonces pasamos que ya la Constitución Política en su artículo 123 establece que los servidores públicos son los miembros de las corporaciones públicas, como lo es, por ejemplo, el Congreso de la República, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado. Como venía diciendo, esta remuneración o este régimen salarial que está compuesto como por varios conceptos, es fijado año tras año por el gobierno nacional mediante un decreto. Ese decreto a su vez sigue como unos criterios, unos objetivos generales que están señalados en una ley que es la Ley Cuarta de 1992 y establecen las asignaciones, los grados o las asignaciones básicas para cada grado y para cada nivel. Entonces, si vemos, por ejemplo, en este cuadro 2, ese es el cuadro con la escala de las asignaciones básicas en el empleo público en Colombia, entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Oliver, puedes bajar un poco, nos vamos a dar cuenta que en grados, que son estos numeritos que aparecen a la izquierda, hay 28 grados y estamos organizados en 5 niveles, que uno es el asistencial, es el más bajo, luego le sigue el técnico, luego el profesional, luego el directivo, un segundo, luego el técnico, perdón, asesor y luego directivo. Entonces, asistencial, que es el más bajo, le sigue técnico, luego el profesional, luego asesor y luego el directivo. Nosotros, si ponemos un poco de atención en esta tabla, nos vamos a dar cuenta básicamente que pese a que esa asignación básica mensual corresponde de cierta forma al número de funciones y responsabilidades que tenga el funcionario público o los requisitos de conocimiento y la experiencia para poder ejercer el cargo de determinada denominación o nivel, lo cierto es que hoy en día, pese a que en su concepción grados como el asistencial y el técnico, perdón, niveles como el asistencial y el técnico tendrían que desaparecer por la profesionalización del servicio público, lo que vemos es que hay este régimen de escalas no tiene los incentivos los incentivos no son tan fuertes para el ascenso de tal modo que hoy en día, pese a que este esquema fue diseñado hace más de 20 años, en los niveles técnicos y asistencial, que son los dos primeros niveles del empleo público, representan más o menos el 57% de los empleados. Entonces, el resto, que son los niveles profesional, directivo y asesor, profesional el 34,5% y directivo y asesor apenas el 8,5%. Entonces vemos un servicio público que es un poco estático y eso puede ser explicado porque la diferencia, por ejemplo, entre un grado y otros en los términos de la asignación básica no es significativa. Si miramos los niveles técnico, asistencial e incluso el profesional, hay diferencias que a veces son de 300 pesos, de un peso, entonces eso no hay como esos incentivos tan potentes a que el empleo público, más allá de basarse en provisionar una serie de empleados que cumplen ciertos requisitos de académicos o de experiencia, sea una herramienta que esté en constante evaluación sobre la gestión de esos funcionarios, de tal modo que, digamos que el mal cumplimiento o el mal desempeño de sus funciones sea castigado o lo contrario sea premiado ascendiendo en este escalafón. Bueno, entonces yo creo que voy a dejar hasta ahí, Oliver, y puedes continuar. Muchas gracias, William. Pues efectivamente, eh, William ha señalado unas cosas muy importantes sobre cómo la asignación básica no cambia mucho entre distintos niveles, pero es importante recordar que la asignación básica no hace parte del total de gasto de personal. Entonces, acá en este cuadro estamos viendo que la asignación básica es solo una parte del salario. Hay muchas otras cosas que hacen parte del salario. Gastos de representación, primas, subsidios, auxilios, bonificaciones, viáticos y
pero y el salario ni siquiera hace parte de todo el gasto de personal, porque también tenemos las remuneraciones no constitutivas de factor salarial, las contribuciones inherentes a la nómina, que son básicamente aportes a la seguridad social, y prestaciones sociales relacionadas con el empleo. Entonces, como ustedes pueden ver, el gasto de personal es muchísimo más grande que la asignación básica mensual. Y eso es lo que hacemos y en este ejercicio es mostrar cómo para cada cargo público miramos cuánto es su asignación mensual, pero también vemos cuánto es su salario, vemos también cuánto es el gasto total de personal. Eso es lo que hacemos en este informe y creemos muy importante que la información sobre el empleo público tenga estas otras variables en cuenta. Al hacer este análisis, ¿qué encontramos? Encontramos lo siguiente. Encontramos que el salario es solamente el 60% del gasto de personal. Y recordemos que el salario está compuesto por la asignación básica que hablaba William y por otros factores salariales como primas, bonificaciones. Entonces, fíjense que la asignación básica es apenas el 40% del gasto de personal. Otro 20% son esos factores salariales como primas, bonificaciones y gastos de representación. Otro 20% son remuneraciones no constitutivas de factor salarial y otro 20% son básicamente las contribuciones inherentes a la nómina. Entonces, una de las conclusiones, de las primeras conclusiones de este informe es que la asignación básica mensual solamente corresponde al 40% del gasto de personal. Hay muchas otras cosas que encarecen la contratación de personas de planta. Ese es un mensaje muy importante que queremos dejar en este informe. Asimismo, nosotros también podemos mirar de ese total de casi 700.000 funcionarios, que representa un gasto de personal de casi 60 billones de pesos, miramos, por ejemplo, cuánto es a través de sectores. Entonces, de esos casi 700.000, casi 500.000 son básicamente defensa y policía. Casi 500.000 de los 700.000 funcionarios son defensa y policía. Y esos representan un costo anual de casi 25 billones de pesos. Le sigue Hacienda muy de lejos, con solo 25.000, con un gasto de personal de casi 10 billones de pesos, y después de Hacienda sigue la rama judicial con un gasto de 7.2 billones de pesos. Notemos que es algo muy interesante. El gasto de personal de Hacienda es mayor que el de la rama judicial, pero Hacienda tiene menos cargos que la rama judicial. Eso quiere decir que el costo promedio de un funcionario de Hacienda es mayor que el costo de un funcionario de la rama judicial. En otras palabras, los funcionarios de Hacienda están mejor remunerados que los funcionarios de la rama judicial. Es algo muy interesante para pensar. Bien, ahora, como ustedes vieron anteriormente, habían muchos, eh, el gasto personal no es es difícil como que tratar de entender cuáles son los elementos del gasto de personal. Para propósitos ilustrativos, nosotros quisimos hacer lo siguiente. Vamos a desagregar el gasto, vamos a hacer lo siguiente. Primero comenzamos caracterizando la asignación básica mensual de cada funcionario público, es decir, cuándo es esa remuneración que recibe de manera constante mes a mes, independientemente de las características del funcionario. Luego miramos el salario, que incluye no solamente la asignación básica, sino también otros factores como primas, beneficios, bonificaciones y auxilio de transporte. Y finalmente a ese salario le sumamos todo lo que corresponde, por ejemplo, aportes a seguridad social, licencias, indemnizaciones. Entonces, el gasto total es básicamente todos esos aportes a seguridad social, licencias y incapacidades más el salario. A su vez, el salario representa el auxilio básico más otras cosas como primas, beneficios, y la asignación básica, como dijimos, es solo una parte del gasto total. Como mostramos anteriormente, en promedio solamente representa el 40% del gasto total. Entonces, recordemos estas tres categorías. La asignación básica es solo una partecita del salario, que a su vez es solo una partecita del gasto total. Entonces, creo que es importante que recordemos este cuadro para mirar lo que vamos a mostrar a continuación. Entonces acá tenemos unas estadísticas descriptivas. Por ejemplo, vemos que los funcionarios públicos tienen una asignación básica de casi 5 millones de pesos, pero su salario, es decir, una vez uno suma esas bonificaciones primas, es en promedio de casi 7.5 millones de pesos. Y si adicionalmente sumamos los aportes a la seguridad social y las licencias
las indemnizaciones, eso suma casi 11.7 millones de pesos. Voy a repetir, en promedio, cada funcionario público le cuesta al contribuyente 11.7 millones de pesos mensuales. 11.7 millones de pesos mensuales es el costo de cada funcionario público para el contribuyente. Lo que pasa es que el salario solamente son 7.5 en promedio y la asignación básica son solo 5 millones. Entonces miren que para un funcionario típico la asignación básica solo son 5 millones, pero si le sumamos otros primas y bonificaciones suma 7.5 y si le sumamos, por ejemplo, contribuciones a la seguridad social o licencias, esos suman 11.7 millones de pesos. Una cosa muy importante, cómo van aumentando los costos para el contribuyente en la medida en que tenemos en cuenta bonificaciones, aportes a la seguridad social, licencias, indemnizaciones, etcétera. ¿Qué más quiero resaltar por acá? Acá tenemos otras estadísticas descriptivas, pero quiero mirar el máximo. Si miramos solamente la asignación básica, encontramos que la asignación básica máxima en nuestra base de datos es de casi 29 millones de pesos. Pero al agregar todas estas primas y bonificaciones y miramos cuál es el salario mensual más alto, encontramos que es de casi 90 millones de pesos. El salario más alto en Colombia es de casi 90 millones de pesos. Y aún peor, si le sumamos indemnizaciones, aportes a la seguridad social, etcétera, vemos que de acuerdo a los anteproyectos del presupuesto general de Nación, el gasto total más alto es de casi 300 millones de pesos mensuales. Es decir, tenemos que la asignación básica más alta es de casi 29 millones de pesos mensuales, pero el salario mensual más alto es de casi 90 millones de pesos y el gasto total más alto es de casi 300 millones de pesos mensuales. Muy importante estos datos para tenerlos presenta de cómo la asignación básica no representa realmente el costo para el contribuyente de un cargo público. Bien, y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente ustedes en nuestro informe podrán encontrar un hipervínculo a una base de datos en Excel donde podrán encontrar esta información y acá solamente les vamos a mostrar una partecita de esa base de datos. Lo que hacemos es organizar esa base de datos desde quienes mayor tienen salario a quienes menos tienen salario. Y básicamente acá estamos mostrando una parte, solamente estamos mostrando los 20 cargos con mayor salario mensual. Entonces, por ejemplo, vemos que el subsecretario general del Senado de la República tiene un salario de casi, ese es el funcionario que tiene un salario de casi 90 millones de pesos, aunque su asignación básica mensual es de solamente 20 millones de pesos. Pero si sumamos primas, bonificaciones, su salario realmente sube a casi 90 millones de pesos. Y si sumamos sus aportes a la seguridad social y otras cosas, realmente el gasto para el contribuyente de este funcionario son de 123 millones de pesos al mes. Luego le sigue dos mayores generales de la policía, cada uno tiene una asignación básica de solo 8.4 millones, pero su salario es de casi 67 millones de pesos al mes y su gasto total es de casi 300 millones de pesos. Esto se debe a una indemnización por vacaciones de 5.400 millones de pesos y esto es lo que hace que el salario mensual de alguno de estos mayores generales suba de 67 millones de pesos a casi 300 millones de pesos. Luego le sigue el director general del Senado de la República con un salario de 66 millones de pesos, a pesar de que su asignación básica es de solo 25 millones, pero su gasto total es de casi 100 millones de pesos. Y solamente el presidente de la República aparece con una asignación de 10 millones de pesos, pero con su salario mensual, es decir, teniendo en cuenta primas y bonificaciones de casi 60, y su gasto total mensual es de casi 80 millones de pesos. Luego siguen, ahora sí, los senadores, son 108 senadores, cada uno con una asignación básica de 11 millones, pero con un salario mensual de casi 52 millones de pesos y un gasto total de 74 millones. El secretario general del Congreso le sigue, el secretario general de la Cámara, luego el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y luego 187 representantes a la Cámara con una asignación básica de 10 millones de pesos, pero realmente un salario mensual de casi 50 millones de pesos y un gasto de casi 73 millones de pesos. Entonces, en el informe encontrarán esta base de datos con los 20 cargos mejor remunerados, pero el informe tiene un hipervínculo al informe con la remuneración, es decir, con la asignación, el salario y el gasto de todos los funcionarios de las entidades del orden nacional.
Por supuesto, nosotros no solamente podemos hacer el ranking de los salarios más altos, sino también del gasto más alto. Y acá es otro cuadro que básicamente representa casi que la misma información que el cuadro anterior, pero el ranking es distinto. Y bueno, esto es solamente una forma para pedirle al gobierno y al Estado en general que sea mucho más preciso en cómo se presenta la información de la remuneración de los empleados de planta, dado que la asignación básica es solo una parte de la remuneración y un montón de primas, bonificaciones, pagos de seguridad social, indemnizaciones que hacen que realmente el costo sea mucho más grande. Solo el 40% del costo para el contribuyente corresponde a la asignación básica y entre primas, bonificaciones, indemnizaciones, aportes a la seguridad social, representan el 60% del gasto de personal. Y finalmente no queremos decir con esto que algunos funcionarios tengan una remuneración demasiado alta, demasiado baja, porque tenemos que tener presente que muchos de ellos, por ejemplo, podrían tener una muy buena remuneración en el sector privado y que el sector público también tiene que ser competitivo y ofrecer buenos salarios para atraer buenos funcionarios al sector público en vez de quedarse en el sector privado. Pero creo que cada uno de estos puestos, cada uno de estos cargos requiere un análisis detenido para ver si esa remuneración se justifica o no. No creemos que todas esas remuneraciones sean necesariamente injustificadas, pero es como una invitación para la ciudadanía, los medios de comunicación, para que exploremos esta base de datos y que esta base de datos se siga publicando de manera periódica, bien sea por parte del Ministerio de Hacienda o el Departamento Administrativo de la Función Pública. Muchas gracias. Oliver y William, muchas gracias por la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, puede levantar la mano y le damos la palabra. Leonardo Fabio tiene una pregunta. Adelante. Buenos días, director Oliver. Es que tengo dos inquietudes. Una, desde el Congreso se deberían plantear reformas a la normativa que rige este sistema de pagos de los empleados públicos, porque es increíble que el 60% de la remuneración esté soportada sobre primas y otras asignaciones cuando el salario básico o el salario es de 40%. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo está Colombia en comparación a otros países de América Latina en cuanto a remuneración de empleados públicos? Es decir, Colombia tiene salarios altos en este tipo de empleados en comparación a otros países. Gracias. Creo que la primera pregunta era más una afirmación que una pregunta, entonces voy a pasar a la segunda. En la rueda de prensa nos acompaña Gabriel. Ana María, Sí, nos ahí acompaña está Gabriel. conectado. Entonces, no estoy seguro que tengamos la comparación con respecto a la comparación internacional. O si tenemos, no me acuerdo si Oliver, quedó finalmente en el informe. Sí. no quedó en el informe, pero digamos que sí, claro, de la revisión que hicimos, em, con todas las salvedades que yo dije de las dificultades que hay en términos de información para estimar el tamaño verdadero y el gasto eh, como correcto en personal del país, si hablamos del tamaño del empleo público, es pequeño relativo a países OCDE o incluso países de la región. Yo quisiera agregar algo sobre lo que se ha venido diciendo, y es que de los casi 700.000 empleados públicos hay que tener en cuenta que por ahí 500.000 son del sector defensa, entre militares, fuerzas militares, policía, etcétera. Entonces eso nos deja como un número más o menos de 170 y pico mil empleados públicos para el resto de las ramas del poder, que son la rama ejecutiva, el legislativo, los organismos de control. Entonces, en cuanto a tamaño total, es pequeño el empleo público en el país. En cuanto a remuneraciones, las diferencias que hay entre las remuneraciones del empleo público y otro tipo, y el empleo privado en Colombia sí son mucho más grandes que los países de la región por lo general. La relación en remuneración en público-privado en países OCDE o incluso países de la región, la brecha no es tan grande como acá. Pero
teniendo en cuenta que de todos modos el empleo público sí es más pequeño que la región. Sí, entonces creo que son dos puntos muy importantes, ¿no? El primero, que el empleo público es mucho más pequeño y segundo, no tenemos la comparación, no recuerdo que tengamos la comparación exacta comparada con otros países de la región o con la OCDE respecto a la remuneración, pero sí hicimos el ejercicio de comparar la remuneración promedio de los funcionarios públicos, que como dijimos, era si miramos el salario es de casi 7.4 millones de pesos. Pero si lo comparamos si lo comparamos, por ejemplo, con la remuneración promedio que encontramos en la encuesta, en la gran encuesta integrada de hogares, que es alrededor de 1,5 millones, si mal no estoy. Entonces, es más el salario de los funcionarios públicos es 4 veces la remuneración de el empleado promedio según la encuesta, según la gran encuesta integrada de hogares, que no recuerdo si ese dato quedó finalmente en el informe o no, pero es un punto importante, ¿no? En Colombia, un funcionario de planta, gana más de 4 veces, de hecho casi 5 veces, gana 5 veces lo que gana alguien en el sector privado, que si mal no recuerdo es 1,5 millones, mientras que acá si miramos la remuneración como el salario mensual, es de 7.5 millones de pesos. Ana María. Sí, qué pena. Me ven, es que se me fue el internet. Javier Becerra tiene otra pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Yo quisiera saber, hace poquito, pues hubo todo un revuelo y varias alertas de que el gobierno estaba teniendo problemas de caja por estos meses en comparación, pues con épocas similares, que estaba por alrededor de 3 billones por estos días. Entonces, yo sí quisiera saber, ¿cuánto necesitaría el gobierno para pagar estos salarios, pues los gastos de funcionamiento y de nómina, y si le alcanzaría con los niveles actuales que hay de caja, pues en los tesoros nacionales? Vale, yo creo que es importante mencionar que básicamente, ¿para qué utiliza la caja del gobierno, no? No solamente para gastos de personal, en general gastos de funcionamiento, o no solamente gastos de inversión, sino también para el servicio de la deuda. Y lo que el gobierno puede hacer en cierto momento es hacer lo que se conoce como rollover. ¿Qué quiere decir eso? Que con nuevos créditos los utiliza para pagar amortizaciones y poder tener caja para pagar, para seguir funcionando normalmente. El aumento del cupo entre el endeudamiento no es nada extraordinario, es algo completamente normal y ese nuevo flujo de caja permite al gobierno hacer pago de sus obligaciones, no solamente de gastos de personal o gastos de funcionamiento en general, sino también, por ejemplo, inversión y servicio de la deuda. El rollover es una figura completamente normal que hacen todos los estados y que también hace el gobierno. El verdadero problema no es un problema de caja. El verdadero problema es un problema de sostenibilidad y de seguimiento a la regla fiscal. Y ahí es donde están los verdaderos los problemas, en el cumplimiento de la regla fiscal, que esa diferencia entre ingresos y gastos no sea muy grande. Y para eso hay que mirar qué está pasando con el recaudo, qué está pasando con la ejecución de los gastos, a ver si a final de año vamos a cumplir con la regla fiscal o no. Honestamente, creo que el país está desviando la atención respecto a la ampliación del cupo de endeudamiento. Es algo que no debería generar mayor problema y mayores dificultades. El verdadero problema es por el lado de cumplimiento de la regla fiscal. Naturalmente, ambos problemas están relacionados, ¿no? Porque si no hay cupo de endeudamiento, pues los gastos tienen que suspenderse y por construcción se cumpliría la regla fiscal. Pero no creemos que eso sea lo que queramos hacer, ¿o sí? Es decir, esa no es la forma de cumplir con la regla fiscal. No sé si William tenga algún otro comentario respecto a esta pregunta. Sí, yo creo que hay también a esta discusión se le atraviesa el factor de lo que es factible, ¿no? Y la misma estructura del gasto del presupuesto general de la nación hace que haya gasto que no sea tan elástico a las realidades macroeconómicas del país.
Entonces es en realidad muy difícil optimizar o conseguir ahorros de recursos en momentos de estrechez fiscal como la que estamos atravesando, en rubros tan extremadamente regulados y rígidos como lo es el componente de gasto de personal o el de transferencias. Lastimosamente, digamos como que esa realidad de diseño institucional también hace que muchas veces cuando se está hablando de gastar menos o de suspender acciones, como dijo Oliver ahorita, el principal candidato donde hacer recortes, por lo menos en el inmediato, en el plazo inmediato, siempre es el gasto de inversión, que es donde hay como un mayor grado de maniobra lastimosamente. Estos rubros de funcionamiento, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen laboral, es extremadamente protegido por la Constitución, incluso por los jueces. Por lo tanto, suspender eso del tajo es muy difícil. Es muy difícil, por no decir imposible. Y a largo Gracias, plazo yo Willy. creo que sí, obviamente. Bueno, yo creo que si no hay otra pregunta hasta el momento, podríamos finalizar y cualquier cosa les recibo las preguntas por interno y en el... Ah, Oscar tiene una pregunta, Oscar Suárez. Yo veo una pregunta también de Uldis en chat que yo no la Ah, entendí. Uldis. Me gustaría que la comentara también. Creo que Hola, él levantó la mano. sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Oliver? Yo Muy bien, tengo gracias. yo tengo una consulta con relación, digamos, a las entidades territoriales. Entiendo que no lo cobija el estudio, pero sí me preocupa de pronto saber cómo son esas disparidades entre entidades territoriales y también dentro de lo que puede ser los diferentes, pues, sectores o por así decirlo, pues remuneraciones altas. Pues me sorprende el tema de cuál fue el primero en estas remuneraciones nacionales. Y mi otra consulta es con relación a las primas. Pues entiendo que hay unas asignaciones básicas para funcionarios, pero también entiendo que hay diferentes primas, algunas, digamos, para atraer el servicio público. Y no sé si han mapeado cómo han cambiado estas primas, si se está profesionalizando un poco, si se están, digamos, incrementando este nivel de primas y eso podría ser variable y creciente a futuro. Muchas gracias. No, desafortunadamente nosotros, la base de datos que tenemos es solamente basada en los anteproyectos de presupuesto para el 2024. Es decir, solo tenemos información preliminar para el año 2024. Lo cual lleva a un punto muy interesante, ¿no? Este ejercicio deberíamos hacerlo año tras año para ver precisamente elementos como esto, cómo cambia o cómo ha cambiado a través del tiempo la asignación básica relativa, por ejemplo, a las primas, bonificaciones y otros costos para el y otros costos de contratación. Creo que es un punto muy importante, pero desafortunadamente no tenemos esa comparabilidad a través del tiempo. Lo que sí existe, permítanme un segundo, voy a proyectar el informe. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Aló. Bueno, este es el informe. Entonces, en el informe que tenemos, encontramos, por ejemplo, acá encontramos un hipervínculo a la base de datos que construimos nosotros, que tiene solamente entidades del orden nacional, pero tiene la asignación básica, el salario y el gasto de personal. Entonces, en una dimensión está más completa porque contiene no solamente la asignación básica, sino también otros elementos que hacen parte del salario y el gasto de personal. Pero voy a buscar por acá.
pero el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene un conjunto de datos abiertos que es este otro hipervínculo que sí tiene no solamente funcionarios del orden nacional, sino que también tiene a funcionarios de entidades territoriales. La desventaja de esta base de datos es que solamente incluye la asignación básica y como vimos, parte del costo de contratación incluye todas estas primas, bonificaciones, indemnizaciones, etcétera. Pero creo que este hipervínculo puede ayudar a responder esa segunda pregunta respecto a las disparidades entre los funcionarios del orden nacional y los funcionarios de los entes territoriales. Vale, perfecto, gracias. Gracias, Oscar. Bueno, por el momento no veo manos levantadas. No sé si llevamos un minuto más. ¿Había una pregunta en el chat o era Es esta? la pregunta que hizo Uldis y dice, ¿dónde se puede conseguir una base con las posiciones acéfalas? No sé si se puede hacer más específica la pregunta o si sabes cómo responderla, Oliver. Pero sí, acá están, no estoy seguro qué quiere decir posiciones acéfalas, pero en este hipervínculo que estoy mostrando acá, están todos los cargos del orden nacional, está el gasto para cada cargo del orden nacional. Entonces puedes encontrarlos a todos. Si es un cargo de una entidad del orden nacional a cargo del presupuesto general de la nación, acá en esta base de datos vas a encontrar cuál es su asignación básica, cuál es su salario y cuál es el gasto total para ese cargo. Stephanie Garzón también deja una pregunta y es, ¿qué tan meritocráticos llegan a ser esos cargos? Es, es, es completamente, no hace parte de las cosas que miramos en este informe y no sabría cómo responder la pregunta. Ok. Pero yo en ese punto sí quisiera agregar que, a ver si no, digamos que no fue el centro del estudio saber, conocer qué tan meritocrático era o no, pero lo cierto es que em, el servicio público está basado en la meritocracia y que de los 10 últimos años para acá, la institucionalidad alrededor del empleo público, que de hecho hoy en día es un sector del presupuesto general de la nación, antes no lo era, en donde está tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública como la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de adelantar los concursos de ingreso, pues han tratado como de trabajar en fortalecer esa meritocracia. Sin embargo, es complicada y, bueno, tiene todas las dificultades de incentivos que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, esos cursos son altamente costosos. Entonces, ante un escenario en el que esos concursos para proveer un cargo sean tan costosos, no tiene sentido que haya como esa dispersión de rangos, de grados tan amplia, con tan poca diferencia en términos de asignación básica entre uno y otro. La Comisión del Gasto en 2017 hizo algunas recomendaciones en ese sentido y eso se ha venido analizando un poco. Antes eran 100 y pico de grados, hoy solamente son 28, pero creo que se puede pues como seguir trabajando en eso. Ok, gracias, William. Bueno, en un momento les envío el resto de insumos, el comunicado de prensa, el informe y el link de YouTube con el video para que puedan volver a ver toda la explicación si así lo necesitan. Muchísimas gracias, Oliver, muchísimas gracias, William, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Quedo muy atenta si tienen preguntas por interno. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos. Y en nuestra página web ofiscal.org ya se encuentra colgado el informe por si quieren consultarlo. Mil gracias. Gracias.